Hola, Hola, hola Víctor, ¿cómo estás? bien, Qué dicha. ya, voy a poner la presentación. Estoy sin el permiso de pantalla todavía. Ok, ya te lo. Mm, ok, te voy a hacer host a vos para que sepas, porque Ujú. em, no sé en qué momento desactivé esos permisos, pero ya te voy a hacer host a vos. Listo. Listo, ahora ya sí puedo compartir mi pantalla. Ya, ahí sí se ve, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto. ¿Podrías, porfa, darme permisos para poner cámara? Ya, déjame ver cómo hago eso. Mm, Participantes más. Mm, Espera, ¿cómo te...? Listo, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ok, bueno, ya casi damos inicio.
Bueno, Víctor, ya al ser las 8 en punto, vamos a dar inicio con el tercer día de las rutas a la transformación digital. Hoy vamos a hablar, pues Víctor va a hablar sobre una conferencia bastante interesante que se llama Conocer a quien no puedo ver, pero antes entonces iniciemos con el video de apertura, ¿está bien? Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a la ruta hacia la transformación digital. Espacio brindado por Grupo Babel para que te adaptes a la era digital de la mano de los mejores especialistas en el tema, como lo son Huawei, Appgate, Solem, Proactivanet, Microsoft, Procomer, Camtic. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta ruta hacia la transformación digital. Bueno, perfecto. Me gusta iniciar siempre agradeciendo a las personas que están participando de este tipo de actividades. Grupo Babel hizo rutas a la transformación digital con el objetivo básicamente de poder brindar una guía, asesorar a las organizaciones sobre ese trayecto exitoso para alcanzar la transformación digital. Hoy tenemos puntualmente con nosotros a Víctor Parra. Él es ingeniero informático, gerente de producto de la división de identificación de Solem. Víctor cuenta con más de 13 años de experiencia trabajando en proyectos de implementación para diferentes industrias y mercados, lo cual le ha generado un conocimiento en diferentes escenarios, donde la incorporación de los productos en la línea de identificación genera un valor agregado fundamental para las empresas. Entonces, muchísimas gracias, Víctor. Comentarles un poquito sobre Grupo Babel. Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital. Nosotros tenemos una propuesta de valor básicamente que apoya a las empresas a poder transformarse digitalmente, pero esta propuesta de valor se ve apoyada e integrada por alianzas estratégicas que nos permiten ese éxito en esa transformación, y en este caso Solem es uno de nuestros aliados más importantes. Por el alcance, por su expertise y por su trayectoria, que hace que pues nuestra propuesta de valor se vea pues bastante beneficiada. Básicamente nosotros tenemos ya 18 años de experiencia en el mercado y tenemos diferentes sedes regionales. Estamos en Panamá, en Costa Rica, República Dominicana, México, Guatemala y El Salvador. Seguimos con el mismo objetivo de ampliar nuestras sedes regionales y actualmente contamos con más de 250 colaboradores distribuidos a nivel regional. Entonces, sin más que agregar, Víctor, te doy la palabra. Muchísimas gracias, bienvenido, y estoy segura que esta conferencia va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer el espacio que nos brindó Grupo Babel para poder estar esta mañana con ustedes y conversar sobre este tema del conocer a quien no puedo ver. La agenda que tenemos para hoy tendrá temas referentes a cómo la transformación digital ha sufrido un efecto de aceleración estos últimos meses, para adentrarnos en una nueva forma de conocer a nuestros clientes y cómo esto a futuro seguirá una norma a la que tendremos que habituarnos. Comencemos. Bueno, el concepto de transformación digital hoy día está tomando una fuerza innegable. Todos de alguna forma hemos sido testigos de cómo está penetrando cada vez más fuertemente nuestra manera de ver los negocios, de enfrentar decisiones estratégicas para nuestras empresas, así como se está también moldeando con el mismo avance que ha tenido nuestra cultura. La transformación digital ha estado con nosotros desde hace algún tiempo, ya sea realizando modificaciones en procesos en diferentes medidas, algunos siendo completamente rediseñados y actualizados, mientras que otros afectando de una manera tangencial sin modificar mucho el core de estos mismos. Creo que lo mismo ha pasado un poco también con las empresas y la postura que han tomado frente a esta transformación digital. Desde empresas que lo han tomado como una línea estratégica sumamente fuerte y la forma de ver cómo se mantienen vigentes en el futuro,
hasta empresas que el término en sí puede ser algo que no se comprende del todo. Se podría decir que la transformación digital se ha estado moviendo al paso lógico en velocidad a medida que un cambio cultural se estaba generando. Pero ocurrió un evento que vino a acelerar un poco este proceso. Hoy han pasado algo más de 7 meses desde que el COVID-19 apareció en el mundo. La primera instrucción que se emanó desde los organismos de salud fue el distanciamiento social. No acudir a lugares concurridos, mantener una distancia de más de 1 metro entre las personas y evitar lugares cerrados con mucha aglomeración. Los primeros lugares que empezaron su cierre fueron los centros comerciales, en parte por los decretos emanados desde cada gobierno regional, pero también dado por una fuerte presión social, que los medios apuntaban a estos lugares como lugares de contagio. De poco las grandes tiendas, los centros comerciales y también los pequeños y medianos comerciantes comenzaron a cerrar sus locales de atención, pero con la preocupación de cómo continuaban en el negocio sin perder clientes y sin perder ventas. Así fue como en un par de semanas el paradigma de la venta presencial cambió completamente. Forzadamente se incorporó la obligación de no tener público en persona y se comenzó a tener un público bastante diferente que comenzó a multiplicarse muy rápidamente. El cliente se empezó a transformar de golpe en un cliente digital. La estadística nos fue mostrando un poco cómo este cambio comenzó a ocurrir rápidamente. Mientras algunas empresas indicaban que habían comenzado sus operaciones en modalidades de teletrabajo, las cifras del comercio electrónico nos comenzaron a dar nuevas indicaciones de este movimiento que se estaba realizando a la gente. Hubo toda una modificación en su comportamiento como consumidores de alguna manera. Solamente en los primeros meses en Latinoamérica se generaron 1.7 millones de nuevos compradores en línea. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México se acumularon más de 1.000 millones de repartos. Y en Chile, por ejemplo, la cifra de compras de productos online se duplicó al comparar el mismo mes con el mes del año pasado. Las empresas que no tenían sus tiendas en línea rápidamente se tuvieron que sumar a esta tendencia. Incluyeron sistemas de reparto, sistemas de atenciones por redes sociales, catálogos en línea, etc. Rápidamente se pusieron a trabajar también para potenciar cada una de las plataformas que ya existían, para poder cumplir con la demanda que se estaba viniendo encima. Y obviamente muchas empresas no estaban preparadas para este tema. Esta demanda seguía subiendo a pasos agigantados y las empresas necesitaban poder estar a la altura y continuar con el buen andar que habían tenido en los meses anteriores. O sea, si ya éramos buenos atendiendo clientes en nuestras salas de venta, las cuales eran agradables, se estaba, por ejemplo, preocupado de detalles, el foco de atender a nuestros clientes y mantenerlos satisfechos de alguna forma no se podía perder. Y ahora en esta nueva forma también de contactar, no se podía bajar esa calidad. Ahora, el comercio electrónico ha existido como tal hace mucho tiempo. Ya existen muchas personas que hoy día realizan este tema. Yo personalmente llevo un buen tiempo realizando todas mis compras de supermercado, por ejemplo, ropa, temas de electrodomésticos y otros temas por internet. El poco tiempo sumado a las grandes congestiones vehiculares que cada vez son más comunes en grandes ciudades y medianas ciudades, han llevado a muchas personas a tomar esta alternativa. Bueno, existen los ya conocidos nativos digitales, que son los usuarios más comunes de esta forma de comprar. Ellos conocen de aplicaciones, de páginas web, pagos en línea, uso de múltiples claves, e incluso billeteras electrónicas que yo la puedo adquirir solamente con mirar el teléfono. Pero ahora a este grupo se sumó un grupo totalmente nuevo, que fueron impulsados por esta necesidad de alguna manera de seguir adquiriendo lo que necesitaban, pero que ahora debían hacerlo desde las pantallas en sus casas. Acá estamos hablando de personas que de alguna forma posiblemente nunca habían comprado nada en línea, ya sea por una desconfianza, un desconocimiento, hasta otras personas que vieron una oportunidad de probar esto también que tanto se estaba comentando, que se ve tan cómodo de realizar. Entonces, si ya sabemos que para un grupo puede ser relativamente complicado su uso y para el otro es algo totalmente común y fácil de hacer, se debe tratar de tener contentos a ambos.
Hace poco un estudio mostraba que el 55% de las empresas mencionaba que la constante evolución de los comportamientos y preferencias del cliente era su principal motor de impulsor en el cambio digital. Una parte importante de la transformación digital implica la definición y construcción de una estrategia de CX, que es la Customer Experience. La atención al cliente tiene que seguir siendo un desafío sumamente importante para la mayoría de las empresas. Hoy estudios han demostrado que uno de los principales temas en que las empresas hoy día están enfocando sus esfuerzos al comenzar procesos de transformación digital se encuentra en primer lugar la experiencia de cliente y el engagement. La experiencia de clientes de alguna forma es cada vez más digital y más compleja, con innumerables puntos de contacto a través de los dispositivos y diferentes redes por los que circula el comprador a lo largo de su customer journey. Y uno de los sectores que mejor ha identificado la verdad esta realidad es el retail en los últimos años, y ha encontrado específicamente el comercio electrónico una forma de poner a los consumidores nuevamente en el centro de su negocio. Hay que considerar que ahora nuestro público objetivo ya no, de alguna forma no es María o Juan que están entrando por la puerta de la tienda o están entrando por la puerta de nuestra sucursal y van a recorrer nuestros pasillos mirando los productos exhibidos en las góndolas o van a ser atendidos por un ejecutivo en una oficina. De alguna forma esa persona que era pedestre pasó a ser una persona digital, que lo más probable es que tenga asociado un carro de compra, un ticket de atención de postventa o una cuenta corriente sobre la cual va a realizar una serie de transacciones y consultas. Este Juan o María digital tiene que ser para nosotros lo mismo que el Juan o María de carne y hueso. Esta experiencia del cliente no debería variar. Hay que entender que la experiencia del cliente no estamos hablando acá de tener un sitio web de fácil uso, que tenga colores llamativos, botones de fácil ubicación en las pantallas. Eso es lo que se conoce un poco más como la experiencia usuario. Pero la experiencia cliente va más allá de este tema. La experiencia cliente lo que busca es poder brindar al cliente una experiencia satisfactoria durante todo el proceso de la compra o de la atención. Y eso va desde que miró el producto, lo comparó con otros similares, hasta que finalmente lo compró, y el producto llegó a su casa, o si era un producto digital lo pudo descargar en su móvil sin ningún problema. Tenemos que recordar que existen dos grupos que se van a acercar como nuestros clientes, los que ya son conocedores y que serán muy exigentes al momento de hacer una comparación de cómo fue su experiencia cliente en el sitio de la marca X versus cómo fue su experiencia cliente en el sitio de la marca Z. Y hay todo otro grupo que se sienten extraños porque, tal como les comenté al principio, esto lo están realizando por primera vez. Este cliente que es bastante exigente y conocedor como lo quiere. Si este cliente actual hoy día no está feliz con su experiencia, no está feliz con lo que adquirió, no va a tener ningún problema en utilizar las redes sociales, por ejemplo, para atacar la marca y destruir la marca si es necesario. Lo cual efectivamente no pasa en el caso contrario cuando las experiencias son relativamente buenas. Por lo tanto, el manejar una buena experiencia cliente es un tema sumamente importante. Hoy día bajar la calidad de servicio en cualquier parte de la cadena de atención significaría inmediatamente que tuviera una experiencia amarga, podríamos perder al cliente y de paso poder perder a muchos otros posibles clientes por los mismos comentarios que va a hacer la persona que tuvo el problema. Pero cuando estamos hablando tanto de clientes nuevos y ahora consideramos también cuando el cliente ya era mío, ya era mi cliente. No es un caso que se debe dejar pasar como algo más simple, ya que si yo, por ejemplo, he sido cliente de la marca X por tantos años, yo esperaría que ahora vivo en su sitio web, ahora vivo en su aplicación móvil,
me ayudara obviamente con cualquier atención que necesitara, que la verdad me conociera y que nuestra relación de confianza de alguna forma fuera mutua. Ahora, lograr esta paridad entre ambos casos es un desafío a nivel de proceso, que debe ser abordado de una manera muy profunda para lograr un éxito. Hay que recordar que lo que queremos es poder ir hacia una transformación digital de nuestros procesos y operaciones, y comenzar con nuestros clientes es un gran punto de enfoque. Ahora, si queremos llegar a una experiencia cliente que vive en un mundo en el cual está entrando en esta transformación, tenemos que tratar a esta persona real también como una persona en el mundo digital, con todo lo que eso implica. Y por tanto, la primera labor que tenemos que realizar es la de poder identificarlo, poder darle un nombre a esta persona, poder tratarlo de una manera incluso personal, conocer sus hábitos. En resumen, debemos conocer a esta persona para que una vez que lo podamos atraer, lo podamos encantar con nuestra atención y finalmente lograr una fidelización de ese cliente. Bueno, así entramos un poco en la materia de poder identificar a una persona. Hoy día, si estamos trabajando con una persona que está adelante, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la persona es quien dice ser, ¿no? Pero, ¿cómo me aseguro que la persona que está al frente de la pantalla es quien dice ser? Ahí entran las diferentes formas que tiene una persona de poder ser identificada. Todos posiblemente hemos oído hablar o posiblemente incluso utilizado dispositivos biométricos al momento de sacar una cuenta corriente o de activar algún contrato con alguna empresa de telecomunicaciones, o hemos firmado algún contrato de servicios. Bueno, sin ir más lejos, estos lectores son sumamente comunes hoy día en nuestros teléfonos móviles. Es muy común que hoy día exista el escáner de huella en los teléfonos. Ahora, hay que recordar que la biometría son las medidas biológicas o características físicas que se pueden utilizar para identificar a una persona. En temas de biometría no hablamos solamente de nuestras huellas, también existe una biometría asociada a la voz, biometría asociada al rostro, al iris, a las venas, etc. También se considera dentro de estas medidas las que son realizadas por movimientos o acciones. Por ejemplo, la acción de fuerza o la rapidez y el trazo que yo ocupo en el momento en que voy a firmar un documento. Hasta medidas que están basadas, por ejemplo, en nuestras características conductuales. La biometría, por ejemplo, conductual es la que tiene que ver en cuenta con los hábitos de uso, la conducta y el comportamiento de una persona, especialmente, por ejemplo, a la hora de interactuar con un dispositivo, como por ejemplo a qué altura sujeta el teléfono, o cómo presiona la pantalla, cómo mueve el cursor, la forma de teclear, cómo hace el scroll, agranda una imagen con los dos dedos, arrastra un icono, etc. Eso es lo que se conoce hoy día como un poco de biometría conductual. Bueno, la identidad digital es básicamente la representación de un individuo que se crea como un ente digital dentro de nuestros registros y sobre el cual se almacenan no solamente sus datos biométricos, que los que conversábamos recién, sino que además se almacena información demográfica y sobre él empezamos a hacer crecer esta identidad, incorporando, por ejemplo, registros de compras, cotizaciones realizadas, reclamos que haya realizado, una fecha de cumpleaños, qué dispositivo móvil ocupa, etc. Incluso lugares que le gusta visitar y comportamientos de tienda. El abanico de posibilidades que hoy día se puede armar de una identidad digital es enorme y es de una gran ayuda para que las empresas conozcan de mejor manera a sus clientes y puedan llegar con sus productos. Lo anterior descrito como estos rasgos biométricos de los que hablábamos, que me identifican, es hoy día lo que se conoce como el quién soy. En el fondo son características propias mías que de alguna manera me definen y obviamente me identifican. También se encuentra el qué sé. El qué son
son medios de identificación que se basan en el conocimiento que yo tengo sobre preguntas específicas. Por ejemplo, indíqueme el nombre soltero de su madre, indíqueme cuál de estos fue su primer automóvil, etc. Esta información del que sé se encuentra conformada por una cantidad valga la redundancia, información que yo voy acumulando durante la vida. Y gracias a esto se puede ir generando una serie de datos que son únicos para la persona y que genera también una identificación. Luego viene el que tengo. El que tengo conmigo que me permite una vez más poder identificarme. Por ejemplo, estamos hablando de tarjetas de coordenadas, PIN bancarios, una tarjeta de crédito asociada a mi nombre, sobre la cual puedo hacer una transferencia, etc. La verdad, métodos para identificar hay muchos. Y a medida que tanto la tecnología como los requerimientos de usabilidad avanzan, se van sumando cada vez más y cada vez más nuevos. Sin ir más lejos, hasta hace un tiempo el realizar una identificación facial o realizar una identificación con la voz sonaba un tema, de alguna forma salió de una película. Y hoy día lo tenemos en la palma de las manos con aplicaciones en nuestros celulares sobre las cuales interactuamos día a día. Bueno, pero ¿cómo identifico? Vamos a tomar un poco el caso más común de identificación, que se basa en la comparación de biométrica, por ejemplo, entre nuestra huella digital y un documento de identidad. Una persona se presenta con su DNI o cédula de identidad, sus huellas son capturadas por un lector o escáner biométrico y se realiza una consulta de matching. Esta puede ser ya sea contra un ente externo, como lo puede ser un servicio de registro de ciudadanos, o sobre algún tipo, por ejemplo, de documento de identidad electrónico. Si el match es positivo, la persona es quien dice ser. Esta es la forma más simple de mostrar un proceso de identificación de identidad basado en la biometría. Básicamente se trata de capturar una muestra biométrica en vivo, compararla contra un registro que funcione como una fuente de confianza. Y esto aplica para cualquier combinación, ya sea una captura de voz, la captura de iris, el rostro, etc. De igual manera también aplica para los conceptos que mencionamos relacionados al que sé y al que tengo. El patrón nuevamente se repite. Capturo información de la forma más fidedigna posible y la comparo con algún registro sobre el cual yo confío. Bueno, la fuente de confianza para utilizar como contraste de información es uno de los factores de un buen proceso de identificación. Incluso posiblemente diría que más importante incluso que la tecnología biometría que se aplicará sobre el individuo para lograr las capturas, y porque básicamente será quien avale este comparativo que se realizará entre lo que capturé y lo que se encuentra almacenado en esta fuente de confianza. Ahora, tener una fuente de confianza en este punto, el proceso pasa a ser clave, y su regionalización también será un factor a tener en cuenta durante su implementación. De esta manera hoy tenemos, por ejemplo, países y sus gobiernos que posibilitan el poder contar con la información almacenada en sus bases civiles como un medio que me permita contrastar la identificación de una persona, ya sean documentos de identidad inteligentes o algún tipo de servicio disponible para consulta. Bueno, hasta el momento hemos conversado un poco de lo que se conoce en el trabajo de la identificación de personas, y cómo esto se apoya en diferentes tecnologías para lograr su objetivo base, que finalmente es poder dar a alguien como identificado. Ahora, ¿cómo integro esto en un proceso de negocio completo, con la seguridad además como una premisa? Ya estamos hablando de un nuevo nivel de diseño. Si hoy día voy a tratar a una persona digital como una persona real, la seguridad es un tema sumamente importante.
los procedimientos deben ser muy rigurosos al momento de seguirlos para lograr no solo una buena identificación del individuo, sino que además debe ser confiable y que genere una seguridad para ambas partes. El proceso de alguna forma parte de la siguiente manera. Primero, siempre el flujo partirá en el proceso de negocio que desea incluir a alguien o solicitar su utilización para una acción específica. Ahí viene la primera pregunta, donde es, ¿ya te conozco? O sea, si ya te tengo registrado conmigo, no debo volver a preguntar quién es. Si no te conozco, entonces quiero hacerlo. Solicito tu DNI, capturo tus huellas, pero recordemos que ahora estamos en un escenario donde no tengo a la persona frente a mí, no la puedo ver. Entonces, ¿cómo conozco a quien no puedo ver? Y aquí entra el concepto del onboarding digital. El proceso onboarding es el comienzo oficial de una relación directa y consensuada con un cliente, siendo el momento crucial en el que se decidirá si el cliente potencial pasa a ser un cliente de nuestra empresa o abandona en su intento de serlo. El onboarding consiste en que este se registre en nuestra empresa, proporcione datos que permitan su identificación y con eso puede acceder a los productos y los servicios que tenga contratados con nosotros. Hoy día hay diferentes tipos de onboarding. Está el onboarding on-site, que es el más convencional, en donde el cliente básicamente se desplaza hasta las oficinas comerciales o tiendas de la empresa, presenta sus documentos de identificación y como una prueba de su identificación. Existe el semi-on-site, donde las compañías ofrecen de alguna forma documentos digitales que los clientes completan, pero para finalizar el proceso sí o sí deben ir nuevamente a entregarlos presencialmente a una oficina. Y ya estamos claros que de alguna forma estos dos esquemas hoy día están medianamente descartados por los temas de confinamiento. Y ahí aparece entonces este onboarding digital, que también se llama onboarding online, onboarding remoto. Acá el proceso está digitalizado por completo. El consumidor no tiene una necesidad de acudir a una oficina o tienda si no lo desea. Se puede convertir en un cliente de forma remota, con seguridad y con garantías. Y este último es el que hoy en día se ha transformado en una pieza clave en este proceso de aceleración de la transformación digital. El onboarding digital me permite, desde la tranquilidad de mi casa, poder ser un cliente completo en la empresa X sin mucho esfuerzo adicional y comenzar a transaccionar de manera casi inmediata. Es un tema que suena bastante interesante, ¿no? Que los clientes lleguen a mí sin necesidad de tener sucursales por todo el país repartidas de manera estratégica, por ejemplo, para poder atraer nuevos clientes. Ahora ellos se van a sumar desde sus casas utilizando sus teléfonos y sus laptops. Hay que tener ojo que ahora que al no haber sucursales, tampoco tenemos estaciones de captura biométricas habilitadas, y la persona obviamente en su casa tampoco va a tener un escáner dedicado para poder identificarse al momento de realizar el onboarding. Así es como en este caso la cámara del teléfono o la webcam del equipo pasa a ser un aliado excelente. El uso de los matching faciales, comparando nuestro rostro con la fotografía, por ejemplo, que se encuentra en nuestro DNI, o comparándola contra algún servicio facial externo, permite el poder generar una verificación de identidad de manera fácil, rápida y confiable. Si queremos ser más rigurosos, podemos ir sumando cuestionarios de preguntas y respuestas, de conocimiento personal, que era el que sé, más algún posible ingreso de clave de un PIN autogenerado, por ejemplo, por el mismo negocio. Hay otro factor muy clave también en el enrolamiento no presencial, que se conoce como la prueba de vida. La prueba de vida lo que busca es evitar los fraudes al utilizar fotografías o videos que estén previamente grabados y utilizarlos en el enrolamiento. Las pruebas de vida hoy día más conocidas realizan una solicitud de una serie de movimientos, de alguna forma, del rostro frente a la cámara para poder determinar que
que la persona que está al frente realmente está vive, no es un video o una fotografía. Hasta incluso pruebas de vida de tipo pasiva, que se encuentran operando de alguna manera sin que la persona esté consciente de mientras esto se está realizando. Bueno, ya tengo con esto que conversamos del onboarding, de alguna forma mi persona enrolada. La identidad digital se ha creado en su versión inicial. Bienvenido, ya te conozco y ya puedo trabajar contigo. Ahora que nos conocemos y te tengo registrado, puedo ir haciendo crecer la identidad digital, incorporando conceptos adicionales de seguridad, así como también las compras, los reclamos y los gastos que ha tenido el cliente. Y así es como voy integrando esta nueva identidad y mi nueva capacidad de autorizar procesos en verificación de identidades sobre mi flujo de operación. Si quieres ver un producto, identifícate con tu cara. Si quieres comprar, identifícate nuevamente con tus preguntas y respuestas de seguridad. Si ahora quieres pagar, identifícate nuevamente. Esto suena a un proceso sumamente seguro, pero ¿y qué pasa con la experiencia de cliente? El diseño de un proceso que sea ágil, que sea seguro y rápido, y utilizando nuestra nueva identidad digital es un punto que no es tan simple de realizar. El llenar de controles de identidad en cada punto de un flujo asociado a un proceso de negocio no termina siendo óptimo, ya que esto genera demora, puntos de posibles fallos, molestia en el cliente, con lo cual se afecta finalmente la calidad del servicio y con eso la experiencia de usuario que se habló en los puntos anteriores. Hay que ponerse en el lugar de la persona que se tiene enfrente y la cantidad de veces que, por ejemplo, tendrá que tomarse una selfie para continuar con el siguiente paso, o la posibilidad de que pare todo y abandone el flujo es sumamente alta. El objetivo de asegurar el proceso utilizando la identificación se debe llevar a cabo considerando la usabilidad, la seguridad y la legalidad. Si estoy creando un nuevo cliente, me debo preocupar de un principio poder capturar toda la información necesaria para poder generar todos los ítems de seguridad necesarios para ir usándolos a medida que los voy necesitando. Aprovechar estas identidades ya creadas y trabajar con ellas en base a sesiones de trabajo seguras. Les quería comentar un caso referente al tema que ocurrió en Chile en un retail. El flujo proceso que originalmente se había diseñado en conjunto con el cliente enfocaba su visión un poco en la mayor cantidad de controles posibles para evitar que de alguna forma el cliente pudiera generar un fraude al momento de obtener una tarjeta de crédito. Hay una salvedad, en Chile el retail opera como una banca. Por lo tanto, cuando se puede obtener una tarjeta de crédito del retail, esta tiene la misma validez que una tarjeta de crédito generada por un banco. En este flujo, una persona que quería obtener una cuenta dentro del retail o quería obtener algún tema de algún adelanto o en un crédito, se acercaba al mesón donde un ejecutivo, el cual lo primero que hacía era solicitar su DNI. Ahora, la primera evaluación que se realizaba era sobre si el documento en sí estaba vigente y si no se encontraba en estado de hurto o había sido declarado como perdido, que es una información que hoy día el Estado de Chile provee como un servicio para ser consultado. Luego se procedía a identificar a la persona utilizando para esto la misma DNI que había entregado. Si esta verificación era correcta, se le autorizaba a la persona a presentar una oferta comercial en base a un análisis de riesgo. A la persona se le mostraban diferentes alternativas sobre la cual pudiera seleccionar la que más le adecuaba. Y ahí comenzaba una firma de documentos. La firma se realizaba de manera digital y por cada documento independiente se necesitaba una firma única.
Por lo tanto, para asegurar el proceso se procedía a una identificación por cada firma que se necesitaba. Una operación que podía llegar a ser 4 o 5 documentos diferentes y cada uno de ellos asegurado. El proceso en sí estaba correcto, pero al momento de usarlo con público, cuando esto ya entró en etapa de marcha blanca y producción, se volvió tedioso de utilizar. El pedir constantemente una verificación de identidad generaba molestia y un tiempo excesivo en el proceso. De a poco el retail comenzó a impacientarse, ya que veía cómo se empezaron a colocar menos créditos, a pesar de que era un proceso completamente seguro. Fue así como se trabajó en un rediseño de en donde se hizo una orientación a diferenciar por el tipo de acción comercial y en base al riesgo se generaban más o menos controles. De igual manera se implementaron medidas de tiempos de sesión para la operación, así como consultas integradas. Básicamente lo que se hizo fue tratar de disminuir la cantidad de veces que la persona debía interactuar con un dispositivo biométrico que se encontraba en el mesón, acortando los plazos y sacando rápidamente un fin del proceso, sin dejar de lado nunca el tema de la seguridad, obviamente. A medida que los procesos, tal como comentaba al principio, eran de un riesgo mayor o acciones comerciales más complejas, los controles de seguridad se iban sumando uno sobre otro. Por lo tanto, se lograba equiparar de alguna forma ambos casos. Como podemos ver, tal como conversamos desde el principio, por llegar a un buen proceso de generación de identidades digitales para posteriormente ser usadas como pruebas de verificación, no es solo un tema de adquirir un escáner o adquirir un SDK que me permite integrar una verificación facial, una verificación dactilar. Son varios puntos que deben ser abordados para que el proceso de negocio en sí se encuentre asegurado con el apoyo de la biometría y la identificación de las personas. Se deben considerar además temas legales que existen en cada país. Por ejemplo, no en todo está permitido almacenar información biométrica. Y si se almacenan, se debe ser sumamente cuidadoso con el consentimiento del cliente en el proceso. El público también al que estará orientado el proceso es un tema para analizar. Dependiendo del tipo de público, este podría ser más o menos receptivo, por ejemplo, al uso de una biometría facial. Otro posiblemente no se les va a hacer tan simple el uso de un teléfono o una laptop. Por lo tanto, tendría que buscar algún tipo de atención mediante el uso de los call centers, mediante el uso de IVR para apoyar en este tipo de casos. El poder dar una solución ideal para un proceso que se encuentre basado en la seguridad y la verificación de identidad no es una tarea simple y tampoco va a tener un éxito inmediato en su primera iteración. Es necesario poder conocer bien qué se busca, así como las herramientas que hoy día existan disponibles. Nuevamente comentando nuestra propia experiencia, es una de las primeras etapas que se ve al momento de integrar un proyecto de verificación de identidad. Tal como les comentaba, tener un conocimiento acabado de los procesos que se quieren levantar, cómo van a interactuar con las personas y sobre qué tipo de personas van a interactuar. Esa matriz de interacción entre tecnología, procesos, restricciones legales y de alguna forma seguridad que quiero implementar, y todo eso englobado por la experiencia de usuario, es un punto bien interesante y bien complejo que se realiza en el momento de implementar un proyecto con verificación de identidad. Bueno, toda esta situación que hoy día estamos viviendo de alguna forma
Tarde o temprano pasará, la pandemia bajará, volveremos a una especie de normalidad, pero esta pandemia trajo consigo mucho más cuestionamientos que los meramente relacionados a los temas de salud. Creo que el COVID-19 de alguna forma vino a adelantar un proceso que ya se estaba comenzando a gestar, independiente si estaba más adelantado o más atrasado en algunos países. La pandemia fue un tema transversal, tocó a todos los países por igual, y de alguna forma todos se vieron en la necesidad de ir rápidamente tratando de ponerse al día y para poder continuar. Yo creo que muchas empresas y entidades de alguna manera se habían resistido un poco al cambio, o no lo veían como algo tan urgente. Pero esto obviamente con esto tuvieron que rápidamente poner en marcha sus planes de implementación de procesos de transformación digital. Porque era eso, o incluso en algunos casos tener que llegar a cerrar operaciones, como es el caso que pasó en algunas empresas pequeñas. Pero no debemos quedarnos ahí. Como comentábamos, esta pandemia pasará, no vamos a estar encerrados en nuestras casas, ni tampoco vamos a estar hablando acá de que las tiendas físicas de alguna manera van a dejar de existir, sino que van a pasar por un proceso de transformación, donde de alguna manera van a cohabitar en un mismo espacio las tiendas físicas con las tiendas virtuales, los compradores físicos con los compradores virtuales, los clientes físicos con los clientes virtuales, y obviamente esto abre todo un abanico de nuevas oportunidades. Apareció este nuevo cliente que va a empezar a ir ganando cada vez más fuerza, y que debemos ser cuidadosos y hacerlo conocido, que es algo sumamente importante. Hay un dato que entrega el MIT Sloan Management Review que indica que las empresas que han adoptado la transformación digital hoy son un 26% más rentables que sus competidores promedios de la industria, y ven una valoración del mercado un 12% más alta. Son números que igual van mostrando los indicios de la importancia de hacer este movimiento. Lo mismo pasa con el concepto del foco en el cliente como el centro del todo. Hoy día estamos en una etapa de coyuntura como hace muchos años no se veía en el mundo. Ahora los cambios y enseñanzas que se desprendan de estos meses deberán forjar las bases de cómo las empresas a futuro se empiezan a adaptar rápidamente a una serie de cambios que el ambiente pueda tener. Se debe ser rápido, se debe ser adaptable, se debe estar pensando siempre en el cliente y en el cómo éste se maneje en ese momento, y no en cómo nosotros deseamos que éste se comporte. Así que hoy día estamos ante una gran oportunidad de desarrollo que no debemos dejar pasar. Creo que de alguna forma las enseñanzas que saquemos durante esta etapa y de nuestra reacción a estos cambios va a dictar mucho de cómo nos iremos moviendo de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias por su atención, y ahora soy la palabra para que podamos conversar o recibir preguntas de las que ustedes puedan tener. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Víctor, por una excelente presentación. De verdad que es sumamente importante conocer las personas y el público al cual estamos hablando. Y hoy en día que todo es digital, eso es un reto. Entonces, de verdad, una excelente conferencia. Acá tenemos ya varias preguntitas, entonces procedo a formularlas, e igual insto a las personas que están en la conferencia y aún no han hecho sus preguntas, entonces que se animen y que aprovechen que el experto está acá para poder aclarar todas las consultas, sugerencias que ustedes tengan.
Acá dice, buenos días, ¿hay alguna forma en esta modalidad donde no puedo ver a mi cliente, leer su lenguaje corporal, que es importantísimo cuando se está enfrente? Básicamente, ¿en qué forma puedo leer yo el lenguaje corporal de un cliente que no estoy viendo? Sí, es una pregunta interesante porque efectivamente yo cuando estoy en el trato con una persona, muchas veces los gestos que está utilizando el mismo lenguaje que tú acabas de comentar es súper valioso en el momento de modificar o dirigir una pregunta o una oferta sobre el cliente. Como nosotros lo hemos visto de alguna forma en casos que posterior a una identificación de la persona, que es importante el momento de conocerla, de saber que estoy hablando en el fondo con quién deseo. El uso de herramientas de tipo videoconferencia es sumamente importante. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá se están dando mucho en Chile las consultas, tanto para de psicología laboral y de otro tipo de temas de salud, con este tipo de herramientas, donde yo efectivamente me presento y se genera una comunicación en video, cosa que, por ejemplo, el psicólogo laboral que está al otro lado pueda leer los gestos que está haciendo, las posturas de la persona, y continuar con su diagnóstico, siendo que no lo puede tener ahí presente. Lo mismo está pasando en muchos temas de medicina de alguna forma a distancia. Acá ha empezado a aparecer este boom de la consulta por los mismos tiempos de confinamiento, de la consulta psicológica. Y ahí nosotros hemos conversado realmente con personas y nos han contado que los casos están realmente realizando de esa forma como les comentaba recién. Ok, perfecto. Acá tenemos otra preguntita. Víctor dice, buenos días, ¿cómo hacer con los clientes Baby Boom, quienes son más reactivos a utilizar canales digitales? Claro. ¿Y cómo puedo hacer para llegar a este tipo de clientes en estos momentos? Eh, Mira, hay diferentes maneras de abordarlo. Hay un concepto que de alguna forma se conoce como entregar un premio o una zanahoria por algo. Acá lo que se ha ocupado mucho para que las personas que están de alguna forma reticentes al concepto en conjunto, además con los que ya son obviamente usuarios súper fuertes de plataformas digitales, siempre van con algún tipo de engancho en el uso. Por ejemplo, si tú tienes haces tu onboarding digital, yo en ese momento voy y te sumo, por ejemplo, puntos en tu cuenta de dólares. O te doy un 10% de descuento en tu primer inicio cuando empieces a trabajar con nosotros. Se ocupa mucho el tema de la campaña publicitaria, el tema de, de la atracción a estas plataformas. La empresa, acá nosotros hemos visto que hay toda una gestión del cambio que realizan al principio para cómo se van a tratar los procesos de ahí en adelante, e incluyen muy fuertemente el tema del enganche, el tema y con un análisis de mercado completo, tal como les comentaba, desde que la persona no va a querer por ninguna manera utilizar la plataforma y que hay que buscar cómo engancharlo, hasta el que va a bajar todas las posibles aplicaciones que yo tenga en mi empresa para ocupar. Ese trabajo se realiza de alguna forma previo, va un poco considerando de alguna manera que ya tenemos los temas de experiencia de usuario terminado y los temas de usabilidad de alguna forma terminado, se acompaña con todo un proceso de integración de la tecnología y los nuevos procesos dentro de los estándares de la empresa. Acá tenemos otra preguntita, dice, hay casos en que las reuniones con clientes tienen paneles grandes de asistencia y por capacidad de Zoom, GoToMeeting, Teams, etcétera, las cámaras no me permiten ver la totalidad de las personas, sobre todo si uno está proyectando una PPT. Y siempre es bueno ver las caras y las reacciones de la gente. ¿Qué herramientas conoces que te permitan poder ver a todos los participantes en una reunión online, inclusive cuando estoy mostrando una PPT? Hay eh, que salió hace pocos días, de hecho creo que todavía no ha sido lanzado,
que la encontré bastante interesante, pero la herramienta de Teams de Microsoft, que está pensada un poco para grupos de trabajo dentro de empresas, está diseñando un cambio de interfaz y de experiencia bastante interesante, porque lo que está haciendo es tomar a todos los rostros de las personas que están dentro de la reunión y los está incorporando como una especie de avatar y los ubica, por ejemplo, en un auditorio. Entonces, si yo estoy hoy día hablando, puedo ver a todas las personas que están dentro de la reunión sentadas. Con el tiempo indican que van a ir levantando, por ejemplo, una sala de café, van a implementar una mesa de reunión, cosa de quitar un poco hoy día esa problemática que hoy día existe, que efectivamente si hay 20 personas conectadas o 30 personas conectadas en el Zoom, yo tengo que estar haciendo de alguna forma el scroll y para buscar quién está hablando, si está esta persona o no. Ellos están trabajando en ese rediseño, que lo encontré bastante interesante y tengo entendido que está pronto a salir. Ujú. Ok, perfecto. Acá hay otra preguntita, dice, ¿la integración de estas tecnologías de identificación han sido bien recibidas o han generado rechazo en los mercados que ustedes han visto? No, acá en general, por lo menos en el mercado chileno, el uso de la biometría lleva bastantes años con nosotros. Contando de estas 2 cédulas de identidad atrás, ya se implementaron temas de biometría y se habló mucho de la seguridad que eso iba a involucrar. Ya estamos hablando que en ese tiempo había mucho tema de fraude, donde yo firmaba cheques a nombre de otra persona presentando una cédula adulterada, o sacaba créditos en un banco con cédula adulterada. Entonces, en el momento que empiezan a aparecer estas cédulas que son biométricamente más potentes, la gente rápidamente lo adoptó como medidas de seguridad. Hoy día, por ejemplo, si estoy en una ISAPRE, que es de alguna forma las aseguradoras de salud, yo si me voy a atender a la consulta del médico, tengo que poner mi huella. No hay forma de no hacerlo. Por lo tanto, hoy día por ejemplo, la gente que hoy día maneja Uber, tiene una verificación facial al momento de hacer funcionar el coche. Entonces, creo que de alguna forma nosotros ya llevamos casi más de 15, no sé, 16, 17 años viviendo ya con temas de biometría y se ha hecho común. Sí, para algún público todavía el facial sigue siendo, es algo nuevo, lo están empezando a conocer y podría generar algún tipo de desconfianza, pero hoy día todo nos está mostrando es que rápidamente, de aquí a fin de año, próximo año, lo más probable es que sea la tecnología dominante en el mercado de verificación. Ok, de acuerdo, acá tenemos una última preguntita. Uh-huh. Dice, ¿cuál considera que es el punto más complejo en el diseño de un proceso de negocio que integra la identificación de personas? Yo creo que el punto más complejo es tratar de hacerlo armonioso. Hoy día, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un cliente que tiene una variedad de público gigantesca, donde podríamos atender a una persona desde que, por ejemplo, no tiene sus huellas por el desgaste de su trabajo, hasta una persona que las tiene posiblemente inmaculadas. Estamos en un abanico tan gigantesco de opciones que se debe revisar cada punto de interacción donde yo voy a aplicar las medidas de seguridad y las medidas de las verificaciones sobre estas personas. Si manejo, no sé, un abanico tan grande de gente, por ejemplo, tengo que tener cuidado con los puntajes de corte en los match. No hacer un puntaje tan estricto, por ejemplo, si el 60% de mi grupo de potenciales clientes son de la tercera edad. ¿Ya? El de tercera edad suele tener, por ejemplo, huellas en mal estado. Si yo conozco esa información, de alguna forma configuro y le hago una especie de tuning a mi proceso para poder abarcar de forma segura a todo ese 60% que hoy día es probable que me den alguna
bajo puntaje en la comparación de los match biométricos. La implementación que yo hice en el cliente A no necesariamente es la misma que es en el cliente B, C y D, porque cada uno va a tener un aspecto distinto, cada uno va a asegurar los procesos de una forma distinta, desde un cliente que a lo mejor va a querer sacar a sus ejecutivos a la calle con un teléfono con escáner biométrico, lectores y una serie de implementos, hasta otro que quiere que toda la gente, por ejemplo, desde su casa hagan los procesos de onboarding y verificación. Entonces, ese es el punto complejo. Uno se debe sentar con el cliente, entender más o menos qué es lo que se busca, cómo lo quieren ver, y obviamente nosotros dar nuestra propuesta de, ¿sabes qué? Te recomiendo más o menos seguir este tipo de patrones, porque creo que es lo mejor que podría funcionar para el caso de negocio que me estás comentando. De acuerdo. Acá tenemos un comentario, dice, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos. Importante es también conocer a la competencia. Como dice el dicho, la información es poder. En mercadotecnia es una realidad, totalmente. Y es una última preguntita para cerrar, porque necesitamos iniciar con el siguiente webinar. Dice, en Chile, ¿cuáles son las fuentes de confianza de gobierno que están utilizando? Bueno, en Chile el registro civil entrega información y abre servicios web para ciertos tipos de empresas. Empresas más que nada, no empresas privadas, sino empresas más ligadas a los temas de, por ejemplo, banca, las policías civiles, las policías uniformadas, etc. Nosotros, por ejemplo, como partner nuestro, trabajamos con una empresa que fue generada por los mismos bancos, sobre la cual tiene obviamente los convenios y conexiones contra el registro civil, y lo puede utilizar para hacer una consulta de identidad completa. Ahora, la fuerza más fuerte que nosotros tenemos, o el ítem más fuerte que nosotros tenemos para hacer verificación de identidad está en nuestros bolsillos, porque nuestra cédula de identidad en su interior permite realizar un match, es una fuente de confianza en sí misma. Por lo tanto, yo a una persona le pido su cédula de identidad, le solicito que ponga su dedo o le capturo su rostro, y es la misma cédula de identidad que me entregó el gobierno de Chile el que me dice si la persona es o no es. Lo cual abre una alternativa completa, por ejemplo, de hacer una serie de procesos incluso fuera de línea, que es un punto importante. Y esta nueva cédula hoy día ya la tiene aproximadamente cerca del 80-90% de los ciudadanos en Chile. Entonces nos abre una gran herramienta de trabajo. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, ya por temas de tiempo deberíamos ir cerrando la sesión. Les agradezco a todos por participar. Después de, cuando ustedes finalizan esto, les va a salir una opción para ir a un enlace y completar la encuesta de satisfacción de la charla. Y además, ahí mismo ustedes, si desean agendar una cita de negocios con Víctor y con los ejecutivos de negocios de Grupo Babel, pueden solicitarlo a través de esa misma encuesta. Entonces, Víctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Perfecto, que estén bien. Ok, luego. Hasta luego.